Buenas, el siguiente video va a abarcar sobre la temática del trabajo independiente. Dentro del trabajo independiente abarcaremos lo que son las órbitas, párpados y demás. A continuación hablaré sobre ¿cuál es el primero? Sería la órbita. La órbita son las dos cavidades situadas a ambos lados de la línea media de la cara destinadas a alojar sus globos oculares y sus anexos. Su forma es de pirámide cuadrangular. Su profundidad oscila desde los 42 a 50 milímetros, su anchura de 40 milímetros en la base y su altura de 35 milímetros. Esta cuenta con 4 paredes. Tenemos la pared superior, que está formada por la cara orbitaria del hueso frontal y por el ala menor del hueso esfenoide. Encontramos la inferior, que va a estar formada por el maxilar superior, por la cara superior del malar y por el palatino. Encontramos la pared interna, que estará formada por el unguis, hemoides, el esfenoides y por el maxilar superior. Encontramos también por último la pared externa, está formada por el hueso malar y por el ala mayor del esfenoide. También encontramos el vértice y la base. El vértice se corresponde con la porción más interna de la hendidura esfenoidal. Por esta hendidura pasan la vena oftálmica y las venas orbitarias. En la base encontramos que la base es la apertura facial de la órbita y tiene la forma de un cuadrilátero. Su contorno o reborde orbitario está formado por arriba por el arco orbitario del frontal y por las dos apófisis orbitarias del mismo hueso, por dentro y por abajo por la apófisis ascendente del maxilar superior y por fuera y abajo por el borde superior del cigomático. En la órbita tendremos unos agujeros. Primer agujero que podemos encontrar, el conducto óptico, que por él pasa el nervio óptico, y segundo par craneal, la hendidura esfenoidal, que deja paso a los 3 nervios motores, que son el 3, 4 y 6, y las venas oftálmicas superiores e inferiores. La hendidura esfenomaxilar, que por ella pasarán las 2 ramas del nervio maxilar superior, rama media del trigémino B2 y del ganglio de Meckel, el conducto nasolagrimal, que estará formado por el hueso lagrimal y el maxilar, y por este pasará el conducto nasolagrimal. La hendidura orbitaria superior, localizada entre el ala mayor y menor del esfenoide, y pasan el 4 y 6 par craneal. La hendidura orbitaria inferior, situados en el vértice orbitario, y la atraviesa algunas venas orbitarias. El conducto hemoidal anterior, por este pasa la rama nasal interna del nervio oftálmico y la arteria hemoidal anterior. El conducto hemoidal posterior, que por este pasará el nervio esfenoidal y la arteria hemoidal posterior. Después de la órbita encontramos el tema de párpados. ¿Qué son los párpados? Los párpados son pliegues de par superior e inferior y músculo móvil que cubra los ojos. Dentro de sus funciones encontramos la protección del ojo y la humectación del mismo mediante secreciones lagrimales. Encontramos unas capas. La primera la llamaremos como la piel de los párpados, que se trata de la más delgada, es menos de 1 milímetro de espesor y casi transparente. La piel también es muy elástica para que se recupere rápidamente. Encontramos la capa muscular, la conforma músculo orbicular de los párpados, que es inervado por el nervio facial y su función es cerrar los párpados. Encontramos el septum orbitario, que es una sábana delgada con múltiples capas de tejido fibroso. Se origina en el periósteo y recubre el reborde orbitario superior e inferior vaginal. Encontramos la que se encuentra posterior al septum orbitario y anterior a la aponeurosis del elevador o a la fosa cápsulo-palpebral. Encontramos los músculos retractores, que son el músculo elevador con aponeurosis y el músculo tarsal superior en el párpado inferior. Encontramos la capa tarsial, que son placas densas de tejido conectivo que sirven como esqueleto para los párpados, y la conjuntiva, que estará constituida por un epitelio escamoso no queratinizado
y formará la capa posterior de los párpados y contiene células caliciformes secretoras de mucina y las glándulas lagrimales asesora de Krauss. Encontramos dentro de sus funciones que evita la entrada de cuerpos extraños, proteger la luz excesiva durante la vigilia, protege la córnea y conjuntiva de la dilatación, protege al globo ocular de la desecación y permite la distribución de la lágrima. Estas como funciones funciones del párpado. Después vamos a lo que son los anexos. Encontramos las cejas y las pestañas. Las cejas es el área pelosa ubicada aproximadamente unos 2 centímetros por encima del ojo en la cara del ojo humano, encima de la cavidad ocular. Sirven para proteger al ojo del sudor que fluye por el rostro o de la fuerte irradiación solar, en general de agresiones exteriores como el polvo o la arena, apoyando también a la función de las pestañas. Las pestañas son cada uno de esos pelos que hay en los bordes de los párpados para defensa de los ojos. Ayudan a proteger al ojo de cuerpos extraños procedentes del exterior y son altamente sensibles al tacto. Cualquier contacto con ellas desencadena un movimiento o reflejo que cerrará instantáneamente los párpados. Pasando por ese tema, llegamos a la lágrima. La película lagrimal es una delgada capa que cubre la córnea y la conjuntiva. Dentro de las funciones de la lágrima encontramos una función óptica porque mantiene una superficie corneal ópticamente uniforme, una función mecánica con el lado de restos celulares, sustancias extrañas de la córnea y del saco conjuntival y lubricación de la superficie, y una función nutricional para la córnea. Encontramos un aparato secretor que estará compuesto por glándulas secretoras basales y glándulas secretoras reflejas. Dentro de las basales encontramos las mucínicas, que serán las células caliciformes de la conjuntiva, y las células lagrimales, que serán las glándulas accesorias de Krauss y Wolfram. Secretantes oleosas serían las glándulas de Meibomio 6 y Moll. La glándula secretora refleja encontramos la glándula lagrimal principal, que es una glándula exocrina localizada en el borde superexterno de la órbita, y la glándula palpebral accesoria. En el aparato excretor, este se inicia con los puntos lagrimales superior e inferior. Continúa con los canículos lagrimales que se unen en el seno de Mayer y desembocan en el saco lagrimal o la válvula de Rosenmüller. Las capas de la lágrima. Encontramos una capa lipídica que reduce la evaporación de la película lagrimal y mantiene su humedad. Una capa acuosa hidrata y proporciona nutrientes y oxígeno. Mantiene la viscosidad óptima de la lágrima. Y una capa de mucina que ayuda a la película lagrimal que permanezca en su lugar dentro de la superficie. El recorrido de la lágrima. Encontramos que la secreción se realiza por la parte superior y la parte inferior. La lágrima pasa a través de los canículos que drenan el fondo del saco superior. Una vez en la córnea, la lágrima se extiende por la cara interna del párpado, aportando los oxígenos y nutrientes. Y dentro del drenaje, la lágrima entra a través de orificios lagrimales superiores e inferiores, aquellos por donde pasa la lágrima, a los conductos lagrimales que se unen en la carúncula, y tras esto, la lágrima drena a una cavidad denominada saco lagrimal, y de esta pasa al conducto lagrimonasal que drenará al meato inferior de las fosas nasales. La conjuntiva. La conjuntiva es el tejido delgado y transparente que recubre el interior de los párpados y cubre la parte blanca del ojo, la esclera. Se alimenta de pequeños vasos sanguíneos que son prácticamente invisibles a la vista. Su función es ayudar a lubricar el ojo mediante la producción de aceites y mucosos, así de prevenir la entrada de microbios al ojo. Se divide en 3 partes: la conjuntiva palpebral o tarsal, que es la zona de líneas entre los párpados; la conjuntiva vulvar o ocular, que está sobre la esclera anterior. En la región de la conjuntiva está estrechamente vinculada con la esclera subyacente por la cápsula de Tenon y se mueve con los movimientos del globo ocular. Acá, por último, está la conjuntiva fornis, que forma la unión entre la conjuntiva palpebral y vulvar. Es flexible, lo que permite la libre circulación de los párpados y el globo ocular. Luego sigue la esclera. La esclera es la parte blanca
del ojo. Recubre el globo ocular, su función es proteger las estructuras sensitivas del ojo. Luego sigue el limbo esclerocorneal, que es el límite entre la córnea y la esclera. No tiene color. Es redondo y su función es marcar los límites entre ambos tejidos y ayudar a la nutrición de la córnea, por lo que está irrigada por muchos vasos. La córnea es la estructura del ojo que permite el paso de la luz desde el exterior al interior del ojo. Protege el iris y el cristalino. Posee propiedades ópticas de refracción y para garantizar su función debe ser transparente. Es necesario que se mantenga su curvatura adecuada. Esta está por 6 capas. 6 capas. El epitelio, que es la que forma la barrera de fluido y es la única capa que puede regenerarse. La membrana de Bowman, que es la que le da soporte y estructura a la córnea. El estroma, que es donde está el metabolismo corneal y tiene el 90% de espesor corneal. La capa dúa sirve como soporte y estructura de la córnea. La membrana Descemet es la que le da soporte y estructura a la córnea. Y por último está el endotelio, que es la que regula el fluido de entrada de la córnea desde la cámara anterior. El metabolismo de la córnea se da por glucólisis ATP, que es la difusión de glucosa desde el humor acuoso. También se da por oxígeno, que es la difusión desde la atmósfera a través de la lágrima, y la difusión desde el humor acuoso y la circulación límbica. La uvea es la capa de tejido interior de nuestros ojos, la cual se encuentra situada entre la esclera y la retina. Se constituye por 3 estructuras, que son la coroides, el iris y el cuerpo ciliar. La coroides es la capa de vasos sanguíneos y se encuentra entre la retina y la esclera. Le proporciona oxígeno y nutrientes a la retina. El iris es la responsable en parte de nuestra circulación de cantidad de luz que entra al ojo. Esta estructura se encuentra debajo de la córnea y cuyo orificio central se constituye de la pupila. Está el cuerpo ciliar, que es la estructura que segrega líquido claro dentro del ojo. Este líquido se llama humor acuoso. El cuerpo ciliar también contiene el músculo ciliar. Este músculo cambia de forma de cristalino cuando los ojos se enfocan en algo. A este proceso se le llama acomodación. El cristalino es la estructura transparente de forma de lente biconvexa situada detrás del iris y delante del humor vítreo. A semejanza de la córnea, el cristalino no dispone de irrigación sanguínea, pero a diferencia de esta tampoco dispone de inervación después del desarrollo fetal, por lo que el cristalino depende del humor acuoso para cubrir sus requerimientos metabólicos. Esta tiene 4 capas, que es la cápsula, que es la capa celular elástica que contiene colágeno tipo 4, glucosaminoglucanos y le da forma al cristalino. El epitelio está detrás de la cápsula anterior, forma una monocapa de células cúbicas que a medida que se acercan al ecuador se va transformando en fibras cristalinianas. A medida que se forman las fibras del cristalino, las fibras circulantes forman la corteza, que es la central y se compacta para formar el núcleo. La corteza está compuesta por fibras cristalinianas dispuestas en capas céntricas consistentes blancas que permiten modificar la curvatura del cristalino y que puede ser aspirada en la cirugía de catarata. El núcleo es la parte central del cristalino, forma y consistencia incrementa la dificultad de la acomodación e impide su extracción por aspiración. El metabolismo del cristalino se da porque la estructura se originan problemas para la mayor parte de las fibras que no están en contacto con el epitelio o la cápsula del cristalino. Los nutrientes alcanzan estas células por difusión a través del espacio intracelular, a través de las uniones intracelulares especializados o en zonas de fusión celular. La cámara anterior es una estructura del ojo que está entre la córnea y el iris. Este espacio se encuentra relleno de un líquido que se llama humor acuoso, el cual circula libremente y aporta los elementos necesarios para el metabolismo de algunas estructuras anteriores del ojo que no son avasculares. No reciben aportes nutritivos de la sangre, como la córnea y el cristalino. En un lugar de la cámara anterior, que se llama ángulo iridocorneal, el punto de unión entre el iris y la córnea, se encuentra en el
el canal de Slane, por el cual se elimina el humor acuoso sobrante. El equilibrio entre la producción y la eliminación del humor acuoso es de gran importancia para el normal funcionamiento del ojo. Si el canal de Slane se obstruye por alguna circunstancia, aumenta la presión normal del humor acuoso y se produce la enfermedad llamada glaucoma. La cámara anterior del ojo es un espacio situado detrás del iris. Está bañado por fluido que se llama humor acuoso, el cual se produce en esta zona en los procesos ciliares. La cámara posterior comunica por delante a través de la pupila con la cámara anterior del ojo y por detrás está conectado con el cuerpo vítreo. Separando la cámara posterior y la región posterior del ojo se encuentra en el cristalino. Humor vítreo. El humor vítreo es un líquido gelatinoso y transparente que rellena el espacio comprendido entre la superficie interna de la retina y la cara posterior del cristalino. Es más denso que el humor acuoso, el cual se encuentra en el espacio existente entre el cristalino y la córnea. Mantiene la forma del globo ocular. Dentro del humor vítreo se pueden distinguir tres partes. La hialoides o la membrana hialoidea es una fina membrana que lo rodea por fuera. Existe una hialoide posterior y otra anterior. El córtex, que corresponde a la porción periférica más densa. El vítreo central posee menor densidad. El humor vítreo está compuesto en un 99% por agua. El resto consiste en pequeñas cantidades de cloro, sodio, glucosa, potasio, colágeno, ácido hialurónico y proteínas. La retina. La retina de los vertebrados es un tejido sensible a la luz situado en la superficie interior del ojo. La retina tiene una estructura compleja. Está formada básicamente por varias capas de neuronas interconectadas mediante sinapsis. Las únicas células sensibles directamente a la luz son los conos y bastones. La retina humana tiene 6.5 millones de conos y 120 millones de bastones. Los bastones funcionan principalmente en condiciones de baja luminosidad y proporcionan la visión en blanco y negro. Y los conos, sin embargo, están adaptados a las situaciones de mucha luminosidad y proporcionan la visión en color. La retina tiene 10 capas. Epitelio pigmentario es la capa más externa de la retina. Está formada por células cúbicas que no son neuronas y poseen gránulos de melanina que le dan una pigmentación característica. Capa de las células fotorreceptoras. Está formada por segmentos más externos de los conos y bastones. Capa limitante externa. No es una membrana, sino uniones intracelulares del tipo zónula adherente entre las células fotorreceptoras y las células de Müller. Capa nuclear. Está formada por los núcleos celulares de las células fotorreceptoras. Capa plestiforme externa. Es la región de conexión sináptica entre las células fotorreceptoras y las células bipolares. Capa nuclear o granular interna. Está formada por los núcleos celulares de las células bipolares, las células horizontales y las células amacrinas. Capa plestiforme interna. Es la región de conexión sináptica entre células bipolares, amacrinas y ganglionares. Capa de células ganglionares. Está formada por los núcleos de las células ganglionares. Capa de fibras de nervio óptico. Está formada por los axones de las células ganglionares que forman el nervio óptico. Capa limitante interna separa la retina del humor vítreo. Las células de la retina. Las células de la retina tienen tres tipos de células. Las pigmentadas se encargan del metabolismo de los fotorreceptores. Neuronas. La 1. Células fotorreceptoras son los conos y bastones. Transforman los impulsos luminosos en señales eléctricas. 2. Células bipolares de la retina. Conectan las células fotorreceptoras con las células ganglionares. 3. Células amacrinas. Son interneuronas moduladoras. 4. Células horizontales. Cumplen una función similar a las células amacrinas. Son interneuronas moduladoras. Y 5. Células ganglionares de la retina. De estas neuronas parte el nervio óptico que conecta la retina con el cerebro.
Y por último, células de sostén, astrocitos y células de Müller. Sus funciones de soporte sintetizan glucógeno y ceden glucosa a través de células nerviosas. Músculos extraoculares. Los músculos extraoculares tienen la movilidad de los ojos, se encuentra bajo el control de 6 músculos insertados sobre el globo ocular. Estos se contraen y se relajan en coordinación con los del ojo opuesto. Está constituido por 4 músculos rectos, superior, inferior, medio y lateral, y 2 oblicuos, superior e inferior. 5 de los músculos tienen su origen en el vértice de la órbita, y solo el oblicuo inferior se origina en el ángulo inferior e interior de la misma. Los 6 músculos se insertan en la esclera. Los 4 músculos rectos alcanzan el globo insertándose en él desde atrás hacia adelante, por lo que al contraerse desplazan el ojo en la dirección que los indica su nombre. Los oblicuos, por el contrario, lo alcanzan de delante hacia atrás, desplazándolo al contraerse en sentido contrario a su nombre. La inervación se lleva a cabo mediante 3 pares craneales. Tercer par craneal inerva el recto superior, inferior, medio y oblicuo inferior. Cuarto par craneal inerva el oblicuo superior. Y el sexto par inerva el resto externo. La función de los músculos está: recto interno, acción primaria, aducción. Resto externo, acción primaria, abducción. Recto inferior, acción primaria, depresión. Acción secundaria, cicloaducción. Y acción terciaria, aducción. Recto superior, acción primaria, elevación. Secundaria, incicloaducción. Y terciaria, aducción. Oblicuo menor, acción primaria, cicloaducción. Secundaria, elevación. Terciaria, abducción. Oblicuo mayor, primaria, incicloaducción. Secundaria, depresión. Terciaria, abducción. Los movimientos oculares son 3 tipos: ducciones, versiones y vergencias. Las ducciones son movimientos monoculares que consisten en aducción, abducción, elevación, depresión, intorsión y extorsión. Tenemos agonista. Es el principal músculo que realiza el movimiento del ojo en una dirección determinada. Sinergista. Es el músculo que actúa conjuntamente con el agonista para producir un movimiento determinado. Antagonista. Es el músculo que actúa en dirección opuesta que el agonista. Cada músculo extraocular tiene 2 sinergistas y 2 antagonistas, excepto los rectos horizontales, que tienen 3 antagonistas. Versiones. Son movimientos binoculares en los que los ojos se mueven de forma sincrónica y simétrica en la misma dirección. Vergencias. Movimientos oculares en los que los ojos se mueven de forma simétrica en dirección opuesta.